están reaccionando en total A más B más C moléculas de estos reactantes. Se llama molecularidad. Pero estos números jóvenes, A, B y C, no tienen nada que ver, en este caso, con los exponentes. ¿Sabes? Los exponentes son valores distintos. Vamos a ver que solo en un caso especial se va a cumplir que estos exponentes van a ser iguales a los coeficientes de la ecuación. Pero en general van a ser distintos, ¿no? Vamos a tener que calcularlos de otra forma, no con la ecuación balanceada. Entonces hay que recordar esto, ¿no? Las medidas de la constante K y los órdenes de la reacción, alfa, beta y gamma, se determinan a partir de datos experimentales. En los problemas le van a dar esos datos para que ustedes calculen K y estos tres exponentes, ¿no? 2 si hubieran solamente dos reactantes, 1 si hubiese pues un solo reactante, ¿no? Lo que hace que el cálculo de esta velocidad instantánea sea complicado, ¿no? No es como la velocidad media o la velocidad estequiométrica, se puede calcular facilito, directo, no solamente hay que ver cómo ha cambiado la molaridad o presión respecto al tiempo, pero aquí no, aquí necesito conocer muchos términos, calcular K, calcular los exponentes, y una vez que calculo todo, recién puedo medir la velocidad. Es un poco más complejo determinarlo, ¿no? Pero igual ustedes lo pueden hacer utilizando pues las matemáticas, ¿no? Como vamos a ver. Bien, tipos de reacciones de acuerdo a la cinética química. Esto nos va a servir, jóvenes, para medir la velocidad instantánea, que es la forma más compleja, hemos dicho, de una manera no tan compleja, ¿no? De acuerdo con la cinética química, vamos a tener dos tipos de reacciones. Uno de ellos, vamos a llamarla con la letra A, se llama reacción elemental. Este es el nombre, ¿eh? Reacción elemental. En los problemas les van a decir, se tiene la siguiente reacción elemental. Hay que saber qué cosa es. Una reacción elemental también se denomina reacción sencilla. En los problemas les van a decir que la reacción es elemental o es una reacción sencilla. Lo llaman así, reacciones sencillas, pues se desarrollan en una sola etapa o en un solo paso. Son reacciones muy rápidas, son reacciones veloces. Y su mecanismo no es fácil de explicar. ¿Por qué? Porque la reacción ocurre, jóvenes, en cuestión de milésimas de segundo, ¿no? O sea, ni bien se ponen en contacto los reactantes, ya se consumieron y formaron los productos, ¿no? O sea, es difícil explicar qué hubo, ¿no? En el paso de formar los reactantes de sus productos porque es muy rápido. Por lo que para estas reacciones se considera, en estas reacciones, solamente en ellas, que los órdenes de las reacciones, esos exponentes alfa, beta y gamma, coinciden con los coeficientes de los reactantes. Solamente cuando la reacción es elemental, ¿eh? Coinciden. Por ejemplo, si la siguiente reacción fuese elemental, se cumpliría lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar la misma ecuación que hemos puesto, pero ahora vamos a asumir que es elemental. Si esta reacción es elemental, entonces su velocidad de reacción se calcularía así, ¿no? Constante, molaridad de reactante A elevado a la A. Ahí sí coincide con su coeficiente, ¿no? Molaridad de reactante B elevado a su coeficiente B. Y molaridad de reactante C elevado a su coeficiente C. Solamente cuando la reacción es elemental, estos valores que eran alfa, beta y gamma pueden ser reemplazados por los coeficientes de la ecuación balanceada. Ojo, jóvenes, que en esta expresión de velocidad solamente se incluye a los reactantes. Para nada va a ir D ni E ni cualquier otro pues, producto, no solamente los reactantes. Entonces, en estas reacciones va a ser fácil, jóvenes, medir la velocidad instantánea porque como ya tengo quiénes son los reactantes y voy a tener sus exponentes, porque esos van a ser los coeficientes que lo balancean, solamente tendría que calcular K y con ello ya podría medir la velocidad de reacción. Pero siempre y cuando, pues, fuera una reacción elemental o reacción sencilla. En estas reacciones, aparte de que la suma A más B más C, que es el orden total, también coincide con el número de moléculas, ¿no? Con la molecularidad. Ese es el primer tipo de reacción. Y vamos a ver operaciones, jóvenes, con ellos, ¿no? Porque le van a decir en los problemas, reacciones elementales o reacciones sencillas. Si no le dicen nada, ustedes van a tener pues que asumir que son no elementales, ¿no? Y cuando no son elementales, es el otro tipo, reacción no elemental, se cumple que son reacciones complejas. Ya no van a ser reacciones sencillas, sino van a ser reacciones complejas. Son complejas, jóvenes, porque se desarrollan en varias etapas o pasos. Son reacciones lentas, ¿no? Y como son lentas, se puede explicar el mecanismo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre paso por paso?
donde la etapa más lenta, el paso más lento, va a definir la velocidad de reacción. La medida de la velocidad para estas reacciones no elementales no se calcula, jóvenes, ya con los coeficientes. Se va a calcular de una manera más compleja a partir de datos experimentales. Ahí sí, cuando una reacción es no elemental, aquí no podemos colocar A, B ni C, vamos a colocar alfa, beta y gamma, ¿no? O sea, como está indicado en esta parte que hemos visto. Acá, por ejemplo, ¿no? Así lo vamos a calcular cuando la reacción es no elemental, ¿no? O sea, por más que conozcamos los coeficientes de los reactantes, no se va a colocar si no es elemental. Por eso aquí hemos indicado, ¿no? Para una reacción general no elemental, la velocidad se calcula así. Solo en el caso que fuera elemental, y eso le van a decir en el problema, se va a calcular de esta manera, ¿no? En función a los coeficientes. Vamos a ver algunos ejemplos también para calcular reacciones, velocidad instantánea para reacciones elementales y no elementales, ¿no? Vamos a ver pues la diferencia, ¿no? En las elementales es directo y en las no elementales pues es más complicado, ¿no? Porque requieren datos experimentales. Y esto va a ser así. Veamos. Ejemplo 2. Dice, a ver, se tiene el siguiente proceso. Aquí tenemos una reacción química. El hidrógeno más el oxígeno forma el agua, el cual se considera reacción elemental. Aquí me están diciendo que es elemental, ¿ah? ¿No? Su velocidad de reacción toma este valor, dice 8 por 10 a la menos 2 molar por segundo. Así es la unidad de velocidad, recuerden. Y las concentraciones de los gases hidrógeno, el y oxígeno son 0,02 molar y 0,2 molar respectivamente, ¿no? Con eso le piden determinar el valor de la constante específica de reacción, o sea, la constante K, ¿no? Me piden determinar el valor de la constante K. Entonces la resolución lo voy a hacer así, ¿no? Este va a ser la clave, ¿eh? Que es una reacción elemental. Decimos entonces, ¿no? Como se trata de una reacción elemental, los coeficientes que balancean la ecuación definen los órdenes de reacción, o sea, definen los exponentes, ya sabemos, muchachos, ¿ah? Definen los exponentes. Entonces, me conviene balancear la ecuación y voy a tener esto. Miren, la ecuación balanceada sería así. Ya esto también por tanteo. 2 aquí, 1 aquí, 2 aquí. Verifican, 4 hidrógenos, aquí también hay 4 hidrógenos, 2 oxígenos, aquí también hay 2. Entonces, la velocidad de reacción instantánea para este proceso se escribiría así, ¿no? Velocidad de reacción es una constante. Aquí pondríamos los reactantes, solamente hay 2. Ya no ponemos A, B, C. En la forma general hemos puesto 3 reactantes, pero como aquí solamente hay 2, se coloca al hidrógeno y se coloca al oxígeno. Y como exponentes nos vamos a colocar alfa y beta. ¿Por qué? Porque al ser elemental colocamos el valor 2 y el valor 1, que son sus coeficientes. Así queda la ecuación. En esta ecuación, jóvenes, y en toda ecuación de velocidad instantánea, no van los productos, o sea, solamente van los reactantes, o sea, las sustancias que están en el primer miembro. Ahora, como ya tenemos esto, lo que me piden a mí, jóvenes, es hallar el valor de K. Me dan como dato, fíjense, la velocidad de reacción, o sea, me dan esto. También me dan la molaridad del hidrógeno acá y me dan la molaridad del oxígeno. Entonces voy a reemplazar de frente esos datos para hallar el valor de K. Entonces decimos, luego a reemplazar los datos del problema se tendrá el valor de la constante K de la siguiente manera. Miren, en vez de velocidad de reacción he reemplazado este dato. Acá está, 8 por 10 a la menos 2 molar por segundo. Es igual a K. La molaridad, porque esto es molaridad, ya sabemos del hidrógeno, acá está, es 0,02, pero está elevado al cuadrado porque su exponente es 2, ¿no? Y la molaridad del oxígeno también es dato, es 0,2, pero está elevado a la 1 porque su coeficiente exponente es 1. Y de ahí solamente ya despejo, ¿no? Aquí, jóvenes, este 2 al cuadrado es 4, con este 2 me sale 8, 8 se va a cancelar, ¿no? Hacen las operaciones matemáticas y la constante le va a salir 1000, que escrito en notación científica es 1 por 10 al cubo, ¿no? Porque 1000 es 10 al cubo. Estas serían las unidades, fíjense, porque aquí este molar se cancela con este molar y quedaría molar al cuadrado, pero al pasar al segundo miembro sería molar a la menos 2. Queda segundo también, y aquí si lo subo, ¿no? Hasta el numerador sería segundo a la menos 1. Esta es la unidad de la constante. Sirve, jóvenes, solo como referencia, ¿no? Porque al final yo necesito el valor nada más.
Y el valor sale pues a esta cantidad dividiendo este número, ¿no? 0,02 elevado al cuadrado, lo paso a dividir, 0,2 lo paso a dividir y me sale esto. Entonces, miren aquí, hemos hecho una operación entonces con la velocidad instantánea, pero para una reacción elemental. Noten pues que es sencillo el cálculo porque ya tengo los exponentes, ¿no? El exponente 2 aquí, exponente 1, porque si fuese no elemental, aquí sería alfa, aquí sería beta y tendría que darme datos adicionales para calcular alfa y beta, ¿no? Una vez que lo calcule, recién puedo hallar el valor de la constante. En este caso, pues no, por ser elemental era más sencillo. Entonces, esa es la respuesta. Nos pedían el valor de la constante específica de reacción. Ejemplo 3. En el ejemplo 3 vamos a ver, jóvenes, un problema de reacción no elemental. A ver, se tiene el siguiente proceso. Miren, el nitrógeno 2 reacciona con el O2 y forma el NO2, todos gases, el cual se considera una reacción no elemental. Entonces, jóvenes, los exponentes ya no van a coincidir con estos coeficientes, de acá, porque puedo balancearlo y puedo conocer estos valores, pero en las reacciones no elementales ya no sirven estos valores que están acá. A partir de los siguientes datos experimentales, vamos a calcular tres cosas. La expresión de velocidad de reacción, 1, el orden total de la reacción, 2, y el valor de la constante específica de reacción. Pero para operar con una reacción no elemental, me deben dar, pues, así, datos experimentales. Esto le va a venir a los ejercicios, jóvenes, un cuadro de datos. Por lo general, 3 experimentos donde hay diferentes molaridades para los reactantes y diferentes medidas de velocidad. Es así, miren, en el experimento 1 se ha utilizado 0,2 molar de este reactante, 0,25 molar de este reactante y la velocidad me ha salido esto. En el experimento 2 se han cambiado las molaridades y me sale otra velocidad. En el experimento 3 se han cambiado nuevamente las molaridades y me sale otra velocidad. Yo voy a utilizar estas cantidades numéricas para hallar, jóvenes, los órdenes de reacción alfa y beta, porque aquí ya no coinciden, como hemos dicho, con los coeficientes, ¿no? Si tengo alfa y beta, alfa más beta me daría el orden total de la reacción. Puedo conocer también la constante y puedo conocer, pues, otras cantidades, ¿no? Bien, la solución va a ser así, Como se trata de una reacción no elemental, los coeficientes que balancean la ecuación a los reactantes no definen los órdenes de reacción. O sea, ya no voy a colocar pues la ecuación balanceada porque la ecuación balanceada ya no me sirve, ¿no? Me sirve solamente cuando la reacción es elemental. Entonces voy a dejar así la ecuación intacta. La ecuación solamente me va a servir para saber que él es reactante y él es reactante y de ellos lo voy a analizar. Entonces, la expresión de velocidad de reacción quedaría así. Constante siempre es una constante, multiplicado por la molaridad del nitrógeno, multiplicado por la molaridad del oxígeno, elevado a exponentes alfa y beta. Esto no lo conocemos. Podría balancear la ecuación y aquí me podría salir 2 y 1, ¿no? Pero ya no puedo reemplazar 2 aquí, 1 aquí. Eso solamente se hace cuando la reacción es elemental. Entonces la ecuación queda así. Si yo quiero, jóvenes, hallar la velocidad de reacción o la constante, ¿no? Que me están pidiendo, debo tener este valor. Y aquí están, ¿no? Velocidad, acá está. Puedo reemplazar cualquiera. Debo tener estas molaridades y aquí también están. Puedo reemplazarlo cualquiera. Pero necesito, jóvenes, alfa y beta. Eso no lo tengo, ¿no? Debo calcularlo. Una vez que calculo alfa y beta, puedo calcular la constante y puedo calcular otras cosas. Entonces, el primer paso para resolver este ejercicio es calcular los valores de alfa y beta. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes, en esta parte? Y esta es la parte matemática, ¿no? Como tenemos diferentes experimentos, lo que voy a hacer simplemente es reemplazar valores, ¿no? Reemplazo para el experimento 1, por ejemplo, esta velocidad acá. Dejo la constante, reemplazo esta molaridad acá, a la alfa, reemplazo esta molaridad a la beta. Hago lo mismo para el experimento 2, para el elemento 3, y luego, jóvenes, comparo. Voy a hacer divisiones para cancelar todos los términos que se puedan y eliminar, pues, algunos valores y calcular estos términos alfa y beta, ¿no? Eso es lo que se va a hacer. Eso lo vamos a ver en esta parte. Para determinar la expresión de velocidad de reacción, primero debemos calcular los valores de los exponentes alfa y beta. Eso es obvio, ¿no? Con estos valores se podrá conocer además el orden total de reacción y el valor de la constante de velocidad. En estos tipos de ejercicios, recuerden, solo se debe relacionar mediante un cociente. Vamos a hacer siempre cocientes, divisiones para anular términos, ¿no?
los datos experimentales en la tabla con respecto a la expresión de velocidad de reacción. O sea, en esta ecuación que hemos visto, ¿no? Que es la expresión para esta reacción, ¿ah? Nitrógeno, oxígeno, vamos a reemplazar los datos de la tabla y vamos a hacer la división convenientemente, ¿eh? Convenientemente. A ver, primero vamos a hacer la siguiente relación. Vamos a dividir los datos del experimento número 1 sobre el experimento, los datos del experimento número 2. ¿Por qué vamos a hacer eso? ¿No? Porque si ustedes se fijan en la tabla, vamos a volver a la tabla, si hacemos, reemplazamos datos de 1 y 2, para el oxígeno, miren que estas cantidades son iguales, ¿no? Y cuando yo divida, se va a cancelar el oxígeno y va a quedar solamente el nitrógeno, quedaría solamente el exponente alfa, y puedo calcular su valor, ¿no? Luego voy a hacer la relación entre el experimento 2 y el experimento 3. Cuando reemplace estas cantidades que son iguales y haga la división, se va a cancelar estos términos y va a quedar solamente esto, me va a quedar beta, porque esto se va a cancelar, y puedo calcular también su valor. Esa es la idea, ¿no? En los cálculos para este tipo, pues, de ejercicios. Entonces, sería así, ¿ah? Vamos a visualizarlo así por partes, ¿ah? Bien, entonces sería así. Aquí ya está el cociente, ¿ah? Para la experiencia 1 voy a reemplazar esta velocidad 1, que es 3 por 10 a la menos 8, ¿no? Para la experiencia 2 voy a reemplazar igualito esta velocidad 2, que es 9 por 10 a la menos 8. Ojo que fíjense en el cuadro, la velocidad 1 es 3 por 10 a la menos 8, la velocidad 2 es 9 por 10 a la menos 8, ¿ah? Por eso hemos reemplazado aquí. Velocidad 1, velocidad 2, aquí ya hemos hecho el cociente. Luego reemplazamos estas cantidades para la experiencia 1 y luego estas mismas cantidades para la experiencia 2. Miren, en la experiencia 1 dejamos K, la molaridad del nitrógeno, según el cuadro, es 0,2 y la molaridad del oxígeno es 0,25. Entonces, cuando reemplacemos aquí sería 0,2, pero elevado a la alfa por 0,25 elevado a la beta. Abajo hacemos lo mismo para la experiencia 2. Dejamos la constante K, reemplazamos esta molaridad, pero para los datos 2. 0,6 y 0,25, ¿no? Y quedaría así. 0,6 al alfa y 0,25. Y como ya hemos hecho la relación entre los datos del experimento 1, acá está, esto es de acá y esto es de acá. El experimento 2, esto es de acá y esto es de acá. Se van a cancelar. Esta división, fíjense, se cancela 10 a la menos 8 y 3 entre 9 sale un tercio. Aquí se anula K. Acá también se anula esto, se elimina todo esto y queda así, ¿ah? 0,2 alfa entre 0,6 alfa, ¿no? Como tienen pues el mismo exponente, podemos colocar un mismo paréntesis y por ponerlo alfa, ya saben, por álgebra, ¿no? 0,2 entre 0,6 nos saldría pues también un tercio. Y quedaría así, ¿no? Un tercio es igual a un tercio elevado a la alfa, significa que alfa vale 1, ¿no? Alfa vale 1. Ya tenemos este valor. Ya tenemos este valor. ¿Qué hemos hecho? Solamente reemplazado los datos, jóvenes, de los experimentos de la tabla en esta expresión de acá. Para la siguiente operación, vamos a relacionar los datos del experimento 2 sobre los datos del experimento 3. Reemplazando igualito acá, vamos a reemplazar acá. Entonces sería así. Experimento 2. Aquí en el cuadro sería esta velocidad sobre estas cantidades, ¿no? Entonces quedaría así. Acá está la velocidad y quedaría así. K, 0,6 a la alfa, 0,25 a la beta. Luego, debajo ponemos los datos de la experiencia 3. Aquí velocidad, ¿no? La velocidad es 1,44 por 10 a la menos 6 y estas son las molaridades, ¿ah? 0,6 y 1. Entonces reemplazamos aquí K, 0,6 a la alfa por 0,1 a la beta. Igual se van a cancelar los términos. Cuando dividamos él y él, me va a salir 1 sobre 16. 1 sobre 16. Aquí eliminamos K, se elimina esto, jóvenes, 0,6 alfa, 0,6 alfa. Y aquí lo podemos encerrar todo en forma de beta, exponente beta, y quedaría 0,25 entre 1 es un cuarto a la beta. Significa que en esta ecuación, ¿no? Beta debe ser 2 para que un cuarto elevado pues a la 2 me salga 1 sobre 16. Entonces queda así. Entonces simplemente, jóvenes, hemos reemplazado las cantidades, ¿ah? No
No hemos hecho pues nada de otro mundo, relaciones matemáticas simplemente, ¿no? Hemos reemplazado eso, teníamos esto de acá y nos sale pues beta 2. Entonces, como ya tenemos alfa y beta, ya podemos dar las respuestas, fíjense. ¿Ah? Luego, la expresión de velocidad de reacción, que era así al principio, era K, molaridad del nitrógeno elevado al alfa, molaridad del oxígeno elevado a la beta, ahora lo vamos a reemplazar así. K, exponente del nitrógeno es 1 porque alfa nos salía 1, y exponente del oxígeno es 2 porque beta me sale 2. O sea, esto es la primera respuesta, la expresión de velocidad de reacción. Ahora, me piden también el orden total de reacción. El orden es n, ¿eh? N que se calcula sumando alfa más beta. Si sumamos alfa más beta sería sumar 1 más 2 y eso nos va a salir 3. Esa es la segunda respuesta. Es una reacción de tercer orden o de orden 3, ¿no? Y finalmente nos piden determinar el valor de la constante K. Como ya tenemos, fíjese la expresión, y tenemos en el cuadro datos de velocidad y datos de molaridad, ya podemos hallar el valor de K, ¿no? Para hallar K, se reemplazan las medidas de cualquiera de los 3 experimentos que hay en la tabla, se puede reemplazar cualquiera. En este problema consideraremos el experimento 1, o sea, los datos del experimento 1. Quiere decir que aquí voy a reemplazar la velocidad 1, la molaridad 1 del nitrógeno, la molaridad 1 del oxígeno, ¿no? O sea, estos valores de la tabla. Voy a reemplazar esta velocidad acá, la constante lo dejo porque lo quiero calcular, voy a reemplazar esta molaridad acá, este alfa ya lo conozco, vale 1, voy a reemplazar esta molaridad acá, este beta ya lo conozco 2, y puedo hallar el valor de la constante. ¿Eh? También puedo hacer lo mismo aquí, reemplazando estas cantidades o estas cantidades, la constante me va a salir la misma. Voy a tomar el experimento 1 para hacer esas operaciones, ¿no? Entonces, como ya tenemos la expresión de velocidad, voy a reemplazar los datos del experimento 1 en esta ecuación de acá, porque ya está dado esto. Reemplazo. Velocidad de reacción es 3 por 10 a la menos 8. Dejo la constante. La molaridad del nitrógeno en el experimento 1 es 0,2 elevado a la unidad. Y la molaridad del oxígeno en el experimento 1 es 0,25 elevado al cuadrado. Ya esto ya es matemática, esto pasa a dividir, esto también pasa a dividir, y la constante le va a salir 2,4 por 10 a la menos 6. Ese es el valor. Pero noten, jóvenes, que esto no es como calcular la velocidad media, ¿no? La velocidad instantánea, sobre todo para una velocidad, para una reacción no elemental, requiere varios pasos, ¿no? Es más complicado. Pero se puede, pues, utilizando las matemáticas, ¿no? En el examen de admisión a San Marcos no ha venido hasta el momento problemas, pues, de este tipo. Pero eso no significa que no pueda venir, ¿no? Le pueden dar igualito una tabla, pero ya no calcular, pues, cosas complicadas que le va a tomar tiempo, sino simplemente, pues, preguntarles teoría, ¿no? Verdadero, falso, correcto, incorrecto, pero estos son los procedimientos, ¿ah? Entonces ya hemos visto 4 ejemplos, ¿ah? Uno para calcular la velocidad media, otro para calcular la velocidad instantánea, la velocidad estequiométrica, otro para calcular pues, la velocidad de una reacción elemental, velocidad instantánea, y otro para calcular la velocidad instantánea en una reacción no elemental. Este último pues ha sido la más larga y hasta cierto punto más complicada, ¿no? Bien, para finalizar ya y ver pues los ejercicios, vamos a ver lo que son los factores que modifican la velocidad de reacción. Esto ya es cuestión teórica, jóvenes. Si ustedes conocen si la reacción es elemental o no, si conocen el mecanismo de la reacción, pueden, jóvenes, modificar las velocidades de la reacción. Y eso es muy importante a nivel industrial, ¿no? De repente ustedes, algunos van a postular pues a carrera de ingeniería y van a estar trabajando pues en una fábrica donde por medio de una reacción química van a generar un producto, de repente pues un plástico, un detergente, ¿no? O cualquier otra cosa. Conociendo estos factores, ustedes pueden hacer que esa reacción sea más rápida, ¿no? O más lenta. Por ejemplo, si es una reacción muy, muy compleja, muy, una reacción que se desarrolla pues de forma muy drástica y quieren controlarlo para que sea pues una reacción más suave, deben disminuir la velocidad de reacción. O si es una reacción muy lenta y ustedes quieren producir rápido, ¿no? Los productos para la venta, pueden hacer que la velocidad sea más rápida, ¿no? Y controlando estos factores que vamos a dar a continuación. Pues estamos indicando aquí factores que modifican la velocidad de una reacción química. Primero, uno, la concentración de los reactantes. Si ustedes modifican la concentración, la molaridad de los reactantes,
pueden hacer que las reacciones sean más rápidas o más lentas, ¿no? Esto ya está escrito, jóvenes, en la ley de acción de masa que hemos dado, ¿no? De acuerdo con la ley de acción de masas, la velocidad es proporcional a la concentración, o sea, a la molaridad de los reactantes. Quiere decir, jóvenes, que si en una reacción química ustedes utilizan reactantes altamente concentrados, la reacción pues va a ser rápida, ¿no? Que si utilizan reactantes pues con una concentración baja. Por ejemplo, si ustedes van a llevar a cabo una desinfección utilizando ácidos, le conviene pues que el ácido esté bastante concentrado, ¿no? Así la desinfección va a ser más rápida, porque si el ácido tiene una baja concentración, está diluido, su efecto pues no va a ser tan bueno, ¿no? Pero aquí, jóvenes, como esta medida va disminuyendo con el tiempo, se concluye que la velocidad de reacción es máxima al inicio. Significa, jóvenes, que al inicio de la reacción, los reactantes van a estar pues en grandes cantidades, ¿no? Conforme pasa el tiempo, sus cantidades van bajando porque se van a ir consumiendo. Entonces la velocidad también va a disminuir con el tiempo. Al inicio siempre va a ser o va a tomar el valor más grande, ¿no? Porque las concentraciones van a ser altas. Pero conforme pasa el tiempo, la concentración de los reactantes va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando hasta que se hace cero. Y la reacción pues se detiene porque ya finalizó, ya no hay reactantes, ¿no? Se consumieron pues todos, ¿no? Siempre al inicio la velocidad pues es mayor, ¿no? Ese es el primer factor. Si ustedes modifican la concentración, pueden modificar también, jóvenes, la velocidad pues de reacción. Esto lo pueden visualizar inclusive aquí en este cuadro, fíjense. Miren, ¿ah? En este tercer experimento, las concentraciones son más altas, fíjense, ¿ah? 0,6, 0,1, ¿no? De los reactantes. En cambio, en el experimento 1, la concentración es más baja, 0,2, 0,25. Miren, cuando su concentración es baja, su velocidad también es baja, 3,3 por 10 a la menos 8 molar, pero cuando la concentración es alta, sus molaridades son altas, su velocidad pues es mayor, 1,44 por 10 a la menos 6. Es mucho mayor que 10 a la menos 8, ¿no? Es por eso que la velocidad es proporcional a la concentración. Si ustedes modifican las concentraciones, pueden hacer que las reacciones, en este caso, sean más rápidas o sean más lentas. Por eso el primer factor, que es las concentraciones de los reactantes, alteran la velocidad pues, de reacción, ¿no? El segundo factor son las presiones parciales. Pero esto, jóvenes, es solamente para los gases, ¿ah? La velocidad de reacción para sustancias en fase gaseosa, o sea, los gases y los vapores, es proporcional a sus presiones parciales. O sea, si el gas que va a reaccionar tiene alta presión, su velocidad de reacción va a ser alta. Esto se debe, jóvenes, que cuando los gases están sometidos a altas presiones, las moléculas que lo están formando se mueven a grandes velocidades. Y a moverse a grandes velocidades es más fácil pues que colisionen entre sí, generando pues productos más rápidamente, ¿no? Porque a mayor presión, mayor interacción de las moléculas. Pero este factor solamente afecta pues a los gases, no a los sólidos ni a los líquidos, ¿no? Tercero, temperatura. La temperatura también, jóvenes, modifica las velocidades de reacción, ¿ah? La velocidad de reacción, por lo general, es proporcional con la temperatura. Quiere decir que la reacción va a ser más rápido si las reacciones se desarrollan a altas temperaturas, ¿no? O sea, si los reactantes están más calientes. En cambio, si los reactantes están fríos, reaccionan lentamente, ¿no? Esto explica, por ejemplo, el uso de los congeladores, ¿no? Para reducir la velocidad a la que se deterioran los productos orgánicos. En nuestras casas, por ejemplo, las refrigeradoras, ¿no? ¿Sirven para qué? Para guardar pues verduras, para guardar carne, para guardar leche, para guardar inclusive los huevos, ¿no? Que son productos orgánicos que si se les deja a la intemperie, ¿no? Como en la intemperie la temperatura es mayor, es más rápido que estos pues se deterioren porque reacciona más rápido. Entonces cuando yo lo pongo al congelador, hago que la reacción se haga más lenta. ¿Por qué? Porque la velocidad es proporcional con la temperatura, ¿no? Más caliente, más rápido. Menos caliente, menos rápido, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Si yo quiero acelerar una reacción, por lo general me conviene calentar a los materiales, ¿no? Si quiero hacerlo lento, debo pues enfriar, ¿no? La temperatura también es un factor que modifica la velocidad de reacción. 4 es el área de contacto.
O sea, cuando ustedes van a hacer reacciones entre sustancias, conviene, jóvenes, que estas sustancias interactúen lo más fácil posible entre sí. Para reactantes en estado sólido o líquido, la velocidad a la cual reaccionan es mayor cuando se encuentran más dispersos, o sea, cuando se encuentran más separaditos, ¿no? Entre sí, cuando estén finamente divididos o cuando estén en solución. Las reacciones van a ser más rápidas, ¿no? Para sólidos y líquidos. Por ejemplo, si ustedes quisieran quemar, por ejemplo, la madera, ¿no? Ustedes han probado quemar madera en un bloque así bastante grande, es difícil encender pues el fuego, ¿no? Porque no se quema. Pero en cambio, si esa madera con un cepillo, por ejemplo, lo lijan, ¿no? Y lo dividen en pequeños pues trozos, como el acerrín, y prenden fuego, ahí eso se quema más rápido, ¿no? Se quema más rápido porque al estar más divididos, tienen mayor posibilidad de interacción y la reacción pues se vuelve más rápida. Eso es lo que quiere decir con el área de contacto, ¿no? Mientras más finamente divididos estén los reactantes en una reacción, más rápido van a reaccionar. Eso se llama área de contacto. En las soluciones, el soluto, que es el que va a reaccionar, se encuentra, jóvenes, recontra disperso, ¿no? Está disuelto, está bien separadito y cuando lo mezclan con otro, puede reaccionar pues muy rápido. Eso explica también por qué la mayoría de reacciones químicas se dan en solución, porque el soluto está bien disperso, ¿no? La sustancia que va a reaccionar está bien disperso. Área de contacto, entonces, también es un factor que modifica la velocidad de reacción. Y el 5, uso de catalizadores. Los catalizadores también, jóvenes, hacen que las reacciones sean más rápidas o sean más lentas, ¿no? Los catalizadores son sustancias químicas que reducen o incrementan las energías que deben poseer los reactantes para formar los productos. Todos los reactantes, jóvenes, antes de formar los productos, deben llegar a un punto de energía a la cual empieza la reacción. Este punto de energía puede ser pequeño o puede ser grande. Los catalizadores hacen que ese punto de energía cambie, ¿no? Y al cambiar, pueden hacer que las reacciones que eran lentas se vuelvan más rápidas o que eran rápidas se vuelvan más lentas, ¿no? Los catalizadores positivos, que también se le llaman aceleradores, reducen dicha cantidad de energía, ¿no? Entonces, hacen que los reactantes reaccionen a baja energía y la reacción se vuelva más rápida. Mientras que los catalizadores negativos, llamados también inhibidores, incrementan dicha energía, haciendo que los reactantes tarden mucho tiempo, ¿no? En llegar a un punto de energía para generar los productos y la reacción se vuelve más lenta, ¿no? Entonces, los catalizadores positivos incrementan la velocidad de reacción, mientras los catalizadores negativos o inhibidores reducen la velocidad de reacción. Los catalizadores, jóvenes, son sustancias que en la reacción no generan productos, ¿ah? O sea, ellos se agregan a la reacción solamente para modificar la velocidad. Por lo tanto, al final de la reacción se recogen intactos, ellos no han cambiado para nada. Y esto, jóvenes, se aplica tanto pues en la química como en la biología, ¿no? Por ejemplo, en la biología, dentro de nuestro organismo, en el proceso de alimentación, por ejemplo, ¿no? Para asimilar los alimentos que consumimos, estos se van a degradar por acción pues de las enzimas. Las enzimas son catalizadores, ¿no? Biocatalizadores le llaman. Estas enzimas hacen que lo que comemos, por ejemplo, los carbohidratos, ¿no? O sea, los lípidos o las proteínas se descompongan más rápidamente. Son catalizadores positivos. Aunque hay enzimas también que son inhibidores, ¿no? Pero igual, son sustancias que aceleran o retardan las reacciones. Eso se llama los catalizadores. Vamos a incluir uno más, porque normalmente son 5 los factores, ¿no? Que modifican la velocidad de reacción. 6, naturaleza de los reactantes. Esto también es importante, jóvenes, por si acaso, ¿no? La velocidad de las reacciones, jóvenes, depende también de cómo se comporten los reactantes respecto a otros de la misma naturaleza. Por ejemplo, si hablamos de los metales, sabemos que todos los metales, jóvenes, se oxidan, ¿no? Pero no todos se oxidan con la misma facilidad o rapidez. Hay algunos que lo hacen más fácil que otros, ¿no? Metales como los alcalinos se oxidan, jóvenes, al instante, ¿no? Otros metales como lo de transición hierro, cobre, demoran en oxidarse, ¿no? O los metales como el oro y la plata incluso demoran años, ¿no? En oxidarse. ¿Por qué? Porque depende de su naturaleza, su comportamiento químico, ¿no?
O, por ejemplo, podemos hablar de los ácidos, ¿no? Los ácidos son materiales corrosivos. Algunos jóvenes ni siquiera se les puede tocar, ¿no? Porque su naturaleza es de extrema corrosibilidad, ¿no? Como el ácido sulfúrico, que se utiliza a nivel industrial, ¿no? Ese ácido, jóvenes, ustedes no lo pueden tocar con los dedos, porque meten sus dedos y desaparecen sus dedos, se disuelven, ¿no? Porque son muy corrosivos debido a su naturaleza. Pero hay ácidos, jóvenes, que podemos comerlo, consumirlo, y no nos va a hacer nada, ¿no? Como el ácido cítrico, por ejemplo, de las frutas, ¿no? O el ácido acético del vinagre, lo podemos consumir sin ningún problema porque su naturaleza no es la misma, ¿no? Que el ácido sulfúrico, o sea, ellos son menos activos, inclusive pues son buenos, ¿no? Para la dieta en los seres humanos, como el ácido ascórbico que forma la vitamina pues, C, ¿no? O inclusive, jóvenes, podemos hablar de los combustibles, ¿no? No todos los combustibles se queman pues con la misma facilidad, ¿no? La gasolina, por ejemplo, se quema muy rápido, ¿no? Los plásticos un poco más lento. Y el carbón, si alguna vez ustedes han hecho parrilla, no tan jóvenes, que encenderlos toma mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque depende pues de la naturaleza de los materiales, ¿no? Eso se llama naturaleza de los reactantes. Y también, jóvenes, influyen, ¿no? Por eso, si ustedes van a construir, por ejemplo, una estructura metálica, y saben, ¿no? Que se puede oxidar, no van a, pues, tomar un metal, ¿no? Que se oxide rápidamente, sino de un metal que resista la corrosión, ¿no? Entonces ahí tienen que evaluar la naturaleza porque la velocidad de oxidación se modifica, ¿no? Utilizando, pues, diferentes materiales. Bien. Eso respecto, jóvenes, a la información teórica, pues, del problema, ¿no? Ya pasando pues a la parte de la práctica dirigida, vamos a desarrollar los ejercicios sobre la base de esta información teórica. Aquí, jóvenes, es rápido, solamente vamos a incluir las fórmulas que hemos dado en cada caso. Bien, aquí vamos a colocar de frente ya la resolución. Recuerden pues que ustedes tienen en este caso la dirigida. Aquí están los problemas. Uno pues es la primera, es la única de teoría, el resto todos pues son cálculos. Son 12 ejercicios los que vamos a desarrollar. En algunos me están pidiendo pues velocidad instantánea, velocidad media, orden de reacción y todo lo demás, ¿no? Bien, para el ejercicio número 1 es un problema pues en este caso de teoría. Aquí lo podemos visualizar. 4 afirmaciones me piden pues cuáles son incorrectas, ¿no? Cuáles son incorrectas y lo vamos a indicar ya aquí en la solución. Bien, esto sería entonces así. Bien, resolución 1. Aquí hay que analizar pues la parte teórica del problema, ¿no? La primera afirmación nos dice pues que la velocidad mide el cambio, ¿no? En la concentración respecto al tiempo. Y eso es correcto, ¿no? Hemos dado ya las ecuaciones para ver, pues, sobre todo en la parte de velocidad media, que la velocidad de reacción se mide en función al cambio, ¿no? En las molaridades o en las presiones, en este caso para los gases, respecto al tiempo, ¿no? La primera afirmación, pues, es verdadera, ¿no? La segunda es incorrecto, porque nos dice que la velocidad de los reactantes es negativo, y hemos dicho, jóvenes, que la velocidad siempre es positiva, ¿no? En la cinética química no se considera la velocidad como una magnitud vectorial, o sea, que aquí no vamos a evaluar la dirección, ¿no? En física sí, pues la velocidad es positivo cuando va hacia la derecha el móvil o hacia arriba, y es negativo cuando va a la izquierda o hacia abajo, ¿no? En un sistema de referencia, pero aquí no, aquí siempre la velocidad es positiva. Por lo que siempre, pues, se va a tomar solamente el número, ¿no? El signo se sobreentiende. La tercera afirmación es verdadera porque dice que la velocidad a la que se forman los productos es positivo. Sí, es correcto porque todas las velocidades son positivas, ¿no? Tanto la velocidad de consumo de los reactantes y de formación de los productos son positivos, pues solo se considera el valor numérico de dicha velocidad. No se incluye pues el signo, ¿eh? El signo se incluye pues en física, en química, no. Y la cuarta afirmación también es correcta, porque nos dicen que los catalizadores son sustancias cuya función es hacer que las reacciones se desarrollen a mayor velocidad o a menor velocidad, ¿no? Entonces, en este caso,
Estas son el sustento, ¿no? Para la solución del problema número 1, ¿no? Correcto, incorrecto, correcto, correcto, ¿no? Entonces, solo es incorrecta la afirmación 2. Y eso, pues, es la clave, la B, ¿no? La B. Para el ejercicio 2, vamos a volver, pues, esto vamos a ampliarlo para visualizarlo así. Fíjense, nos dan esta ecuación, fíjense acá, P más Q es igual a 3R, o produce 3R. ¿Cuál es la velocidad de R? Me piden para la reacción elemental, ¿no? Si la velocidad de Q es 3 mol litro por segundo. Me piden la velocidad de R y me dan la velocidad de Q. Entonces, aquí voy a aplicar pues la velocidad estequiométrica, ¿no? Porque me dan la velocidad de uno y me piden pues la velocidad pues del otro, ¿no? Entonces, la solución sería así. En las reacciones elementales ya sabemos, jóvenes, que los coeficientes que balancean la ecuación definen tanto la expresión de velocidad de reacción química, o sea, definen los exponentes que hemos dado, y también las relaciones estequiométricas en las velocidades, ¿no? De las sustancias involucradas. Bien, en el problema tenemos esta ecuación, ¿no? 1 aquí y 3 aquí. Los reactantes son P y Q, este es el producto. Como aquí vamos a aplicar la ecuación velocidad estequiométrica, se va a cumplir esto. Esta es la expresión de velocidad de reacción, ¿no? Constante, molaridad de los reactantes y exponentes 1, 1 porque los coeficientes son 1, 1, ¿no? Y también se puede medir la velocidad estequiométrica, ¿no? La velocidad de P es a 1, la velocidad de Q es a 1 y la velocidad de R es a 3. Porque en las reacciones elementales, estos coeficientes que balancean la ecuación no solamente me indican en velocidad instantánea los exponentes que van a llevar los reactantes, y en la velocidad estequiométrica me indican pues los denominadores para la velocidad media, ¿no? Bien, en este ejercicio tenemos la velocidad respecto a Q. Dice que esto vale 3 mol litro por segundo. Entonces la velocidad de reacción del producto R será, vamos a utilizar esto, vamos a reemplazar esto acá. Esto vale 3. Entonces, para calcular esto simplemente pasamos a multiplicar, ¿no? Esto es un problema directo como les podría venir en el examen. Entonces vamos a utilizar solamente estos dos, ¿ah? P no nos piden nada y vamos a reemplazar. Esto acá es dato, regresamos 3 sobre 1 quedaría pues 3 por 3 nos quedaría 9, ¿no? Entonces la velocidad de reacción sería 9 mol litros por segundo. Es la misma unidad, ¿eh? Porque aquí hemos reemplazado solamente el número y hemos pasado a multiplicar. Esto pues es la respuesta y la clave sería la A. Directo, ¿eh? Directo porque aplicamos la velocidad estequiométrica. La ecuación está balanceada ya, los coeficientes indican estos números de acá, me dan la velocidad de uno, voy a calcular pues la velocidad de otro, ¿no? Eso sería la respuesta, clave A. 9 mol litros por segundo o 9 molar por segundo sería. 9 molar. Bien, para el ejercicio 3, volvemos a la dirigida y tenemos esto, ¿no? Nos dice que la velocidad de reacción está expresado por, fíjense acá, bueno, acá no se ve bien claro, en realidad este K debe estar acá. Me dice, entonces la probable ecuación para la reacción donde se ha expresado esta velocidad, vamos a identificar pues en las alternativas, ¿no? Bueno, ahí hay un pequeño error, jóvenes, pero en la solución lo vamos a indicar. Bien, para el problema 3, entonces, nos dicen que la expresión matemática de la velocidad de reacción para un proceso elemental es esto, ¿no? Así debería ser. K, concentración de A elevado a la 1, concentración de B al cuadrado. Esto es lo que debe tener el problema. Entonces, jóvenes, cuando me den esto, yo ya sé, ¿no? Porque es una reacción elemental, que A y B son los reactantes, ¿verdad? Y 1 y 2 son sus coeficientes, ¿no? Entonces, estoy haciendo al revés, ¿no? De lo que era conocer la expresión de velocidad. Si yo conocía la ecuación balanceada, podía conocer esta expresión de velocidad. Pero ahora no me dan la ecuación, me dan pues la expresión de velocidad y yo puedo retornar a la ecuación. A y B son los reactantes, porque en esta ecuación solamente se indican a los reactantes, y 1 y 2 son sus coeficientes que lo balancean. Entonces, decimos, en primer lugar, se deduce que los reactantes son las especies A y B, porque en esta ecuación solamente aparecen reactantes, ¿no? Y en segundo lugar, los exponentes correspondientes a sus concentraciones molares, o sea, estos exponentes 1 y 2, son los coeficientes que los balancean.
Por lo tanto, la reacción química que representa el proceso tendría esta forma, ¿no? Para A colocamos 1 acá y para B colocamos 2 acá. La flecha y aquí colocamos los productos. Los productos jóvenes pueden ser variables, ¿ah? No, puede ser cualquier pues, sustancia, ¿no? Porque para la expresión solamente necesito los reactantes. Entonces debemos buscar jóvenes en las alternativas una que tenga esto de acá, 1A y 2B, 1A más 2B, ¿no? Porque esto acá puede ser variable, ¿no? Entonces, en el problema puede ser así, 1A más 2B, C más D más E más F, cualquiera, ¿no? Porque esta parte no interesa, ¿no? Esta es la parte fundamental. Por eso, en el ejercicio, el que verifica, ¿no? Esta primera parte, 1A más 2B, es la clave D, ¿no? O sea, como podemos ver acá, es la clave D. Fíjense acá, ¿no? 1A más 2B, ¿no? Es la única que verifica, pues, que el exponente aquí es 1 y el exponente de él es 2, son sus coeficientes. Esto puede variar, aquí puede ir cualquier cosa, ¿no? Pero la proporción aquí debe ser de 1 a 2 porque los exponentes son 1 y 2. Y es la única que verifica, pues, esta igualdad, ¿no? Es por eso que la respuesta es la alternativa D. La alternativa D. Para el ejercicio 4, nos dice, a ver, se tiene esta ecuación elemental. Dice que es elemental, ¿eh? Entonces su coeficiente es 1, 1, porque aquí ya está balanceado. Eh, define los exponentes de la ecuación. Nos pide calcular la constante de velocidad. Si para las concentraciones de A y B, o sea, me dan las molaridades de ambos, la velocidad toma este valor. 8 por 10 a la menos 6 molar por segundo, ¿no? Es así. Entonces, eso lo vamos a indicar en esta parte de acá. Vamos a indicar la solución 4. Sería así. La expresión matemática de la velocidad de reacción para un proceso elemental del problema considera a los reactantes, considerando que los reactantes son A y B y que sus coeficientes que lo balancean son la unidad, es esta. A ver, esta es la ecuación que está en el problema. 1A, 1B, AB. Entonces, como es una reacción elemental, estos son los reactantes y estos números que son sus coeficientes serán sus exponentes. O sea, quedará así, ¿no? Uno acá y uno acá. El AB no va, jóvenes, recuerden que la expresión de velocidad instantánea solamente incluye a los reactantes, a la primera parte. Bien, en este problema, teniendo esto ya puedo llegar a la respuesta porque me dan la velocidad de reacción, me dan esta molaridad y me piden hallar el valor de la constante. Entonces, tengo los datos, ¿ah? La velocidad de reacción es esto. Esto me dan el enunciado. La concentración de A es esto, ¿no? El primer reactante. Y la concentración de B es este valor. Entonces, lo único que debo hacer es reemplazar estas tres cantidades aquí, aquí y aquí y voy a hallar la constante, ¿no? Entonces, reemplazando el valor de la constante de velocidad específica, va a tomar el valor. Reemplazo aquí, en esta expresión. Esto reemplazo 1,8 por 10 a la menos 6. Dejo K porque K es lo que quiero hallar. Reemplazo la concentración de A, esto es 0,02. Reemplazo la concentración de B, 0,02, ambos elevado a la unidad. Y ya solamente pues opero. Esto a dividir, y el valor de la constante sale 0,2. Estas unidades ya tienen que ver, jóvenes, cómo se simplifican, ¿no? Se va con él, queda acá un m, pero al otro lado sería m a la menos 1. Este segundo que está abajo también sería segundo a la menos 1, ¿no? Lo que me interesa es el valor, 0,2. Y eso corresponde pues a la clave A. Aquí también, jóvenes, ya me decían que era elemental, entonces como la ecuación tiene coeficientes 1, la expresión matemática queda así, y me dan todos los datos, solamente reemplazo para hallar el valor pues de K. Eso respecto al ejercicio número 4. Para el ejercicio número 5 me dice, sea la reacción 2x más y igual a 3z, cuya expresión de velocidad es k, x y al cuadrado. Fíjense, jóvenes, que aquí el coeficiente de x es 2, pero aquí su exponente es 1, ¿no? El coeficiente aquí de y es 1, pero aquí su exponente es 2. Significa que esta reacción no es elemental. Tampoco me lo dicen en el problema, ¿no? Considerando eso, me piden qué alternativa presenta el mayor aumento de la reacción. O sea, aquí hay efectos, jóvenes, que voy a hacer y voy a verificar cuál de ellos hace que aumente en mayor grado la velocidad de reacción. Duplicando Z, triplicando X, duplicando Y o bajando la temperatura. Bien, pero eso se deduce de acá, fíjense, jóvenes. Como la velocidad de reacción depende solamente de X e Y,
significa, jóvenes, de que la velocidad va a ser mayor si estos valores pues aumentan, ¿no? Entonces, Z nada tiene que ver. Entonces, la A está descartado, ¿ah? Porque la velocidad depende solamente de los reactantes. Bajando la temperatura, no, porque no tengo ningún dato por temperatura. Además, ustedes saben que bajando la temperatura, la velocidad también baja, ¿no? Entonces, lo que voy a analizar solamente son las alternativas B y C. Si triplico X, la velocidad va a aumentar. Si duplico Y, la velocidad va a aumentar, pero voy a averiguar en cuál de estos casos la velocidad aumenta en mayor grado, ¿no? Entonces, eso lo vamos a indicar en esta parte. Ejercicio 5, entonces. Para reacciones no elementales, la expresión matemática de la velocidad de reacción no depende de la estequiometría de la reacción, o sea, no depende de la ecuación balanceada, ¿no? Por lo que en este ejercicio solo se analizará la expresión de velocidad, o sea, vamos a analizar esta expresión, porque la ecuación ya no nos sirve, ¿no? La ecuación es no elemental. Entonces, la conclusión es esta. Las únicas modificaciones que alteran la velocidad de reacción son los cambios en las concentraciones de X e Y, porque la velocidad depende solamente de los reactantes. Por lo tanto, para el incremento de la velocidad, solo analizaremos las alternativas B y C, ¿no? Porque son los únicos que hacen que esta velocidad aumente, ¿no? Si él aumenta, la velocidad aumenta. Si él aumenta, la velocidad aumenta, ¿no? Y estos datos están en la alternativa B y C. Esos cambios los vamos a ver así, ¿ah? A ver, en este cuadrito vamos a indicar. Primero vamos a analizar el cambio para X, que se da en la alternativa B, ¿no? Vamos a asumir primero esto, ¿eh? Que la concentración inicial de X sea A y la concentración inicial de Y sea B. Entonces, la velocidad sería así, K multiplicado por A por B al cuadrado, ¿no? Porque habría que reemplazar solamente, esta sería la velocidad inicial. Pero en la alternativa B dice que voy a triplicar la concentración de X, entonces X pasaría a 3A. E Y lo mantengo constante porque Y en la alternativa B no genera ni un cambio, ¿eh? Entonces la velocidad final quedaría pues así, ¿no? Reemplazaría aquí 3A, reemplazo aquí 3A. B al cuadrado, ¿no? Operando quedaría así, 3 veces K por A por B al cuadrado. Reemplazando solamente los valores, ¿eh? Aquí sería B al cuadrado, aquí sería 3A, perdón, 3A, exponente a la 1, y ese 3 lo voy a colocar antes de la expresión que haría así. Noten que la velocidad se ha triplicado, ¿no? Velocidad inicial era así, y con los datos finales, la velocidad pues se triplica, ¿no? Ha aumentado. Ahora, voy a analizar ahora para la alternativa C, donde se cambia I. Voy a averiguar si ese cambio hace que la velocidad sea mayor que en este caso, aquí en la B. En la B, la velocidad se triplica. Entonces, para la alternativa C, igualito, voy a asumir que la concentración inicial de X sea A, la concentración inicial de Y sea B, y la velocidad se va a calcular así, ¿no? K por A, B al cuadrado, solamente reemplazando. Pero en la alternativa C, dice que va a pasar esto. Esto se mantiene constante porque no me dice ningún dato, y la concentración de I, perdón, se duplica. Va a ser 2B. Entonces voy a reemplazar, fíjense acá, aquí sería así. K, concentración de él queda A, y concentración de I sería 2B elevado al cuadrado, y 2B al cuadrado sería 4B al cuadrado, ¿no? Entonces cuando reemplace quedaría así, 4 por K por A por B al cuadrado. Noten entonces que en el cambio C, la velocidad pues es mucho mayor que en el cambio B, ¿no? Al triplicar la concentración en la alternativa B de X, solo hago que la velocidad se triplique, pero al duplicar la concentración en la alternativa C, para Y, hago que la velocidad se cuadruplique. Entonces, el cambio C es el que genera mayor incremento en la velocidad de reacción. Y eso sería pues la respuesta, ¿no? Se observa entonces que el mayor incremento en la velocidad se da al duplicar la concentración del reactante B, porque cuando duplico B, duplico Y, como Y está elevado al cuadrado, el efecto pues es mayor, ¿no? Que al triplicar X, que solamente está elevado pues a la unidad, ¿no? Como se puede ver. Es por eso que la alternativa pues es la C. Es la C. Bien, para el ejercicio número 6, ya tengo aquí una ecuación pues con cuadro, ya hemos dicho pues ecuación no elemental. Nos piden hallar la constante específica de velocidad de reacción a temperatura constante, ¿no? Entonces, esta es una reacción no elemental, porque cuando me den un cuadro así, tengo que calcularlo como lo hicimos pues en el ejemplo, ¿no?
Bien, entonces vamos a proceder de la siguiente manera, ¿no? Problema 6. Bien, analizaremos los datos de los experimentos respecto a la expresión de velocidad para la relación no elemental del problema, ¿no? Donde los restantes son las especies A y B. Eh, Su expresión de velocidad sería así. Constante, concentración de A elevado a la alfa, concentración de B elevado a la beta, ¿no? Porque es una reacción no elemental, ¿ah? Y este es el cuadro que le dan el problema, ¿no? 3 experimentos, 3 concentraciones para A, 3 concentraciones para B y 3 concentraciones, 3 velocidades, ¿no? Para cada experimento. Entonces, igual que en el ejemplo, vamos a tener que hallar los valores de alfa y beta. Entonces vamos a decir, vamos a relacionar el experimento 1 con el experimento 2, porque cuando relacionemos el experimento 1, o sea, estos datos, con estos datos, esto se va a cancelar porque son iguales y las velocidades pues nos van a dar la proporción. Entonces sería así, ¿ah? Vamos a reemplazar aquí. Primero reemplazamos esta velocidad y debajo esta velocidad, ¿no? Acá está. Esta velocidad 1 sobre la velocidad 2. Y esto es igual, ahora reemplazamos estos valores, ¿no? Constante, molaridad de A elevado a la alfa, 0,1, molaridad de B, 0,1 elevado a la beta. Debajo hacemos los datos para el experimento 2, ¿no? Molaridad de A, 0,3 al alfa, 0,1 a la beta. Solamente hemos reemplazado los datos, ¿ah? Aquí velocidad de reacción y estos datos de molaridad para el experimento 1. Aquí la velocidad 2 y los datos del experimento 2, ¿no? Y vemos, jóvenes, que aquí se cancela K y aquí se cancela beta también, esto de acá, y nos quedaría pues una expresión de esta forma, ¿no? Igual aquí queda un tercio. Aquí también, jóvenes, esta división queda 1 sobre 3 elevado al alfa, entonces alfa valdría 1. Igual, ¿no? Igual. Ahora, en el experimento, en la siguiente relación voy a relacionar los datos del experimento 2 y 3 para cancelar pues el A, para cancelar el alfa y calcular el beta, ¿no? Como vamos a ver. Y quedaría pues así. Relacionamos el experimento 2 con el experimento 3 y queda así. Velocidad 2, ¿qué es esto? Sobre constante molaridades 2. Velocidad 3, constante molaridades 3. Queda así, los datos de la tabla. Y noten que también se cancela la constante, se cancela esto y quedaría acá. Aquí también va a salir un tercio, aquí también sale un tercio, elevado a la beta, y beta valdría 1. Significa, jóvenes, que la expresión de velocidad de reacción pasaría de esta forma a esta forma. 1, 1, ¿no? Alfa y beta valen 1, 1 y queda así. Y como ya tenemos todo, porque hay velocidad, hay molaridades, podemos evaluar el valor de K, ¿no? Finalmente, dice, para determinar el valor de la constante específica de reacción K, se reemplaza la medida de cualquiera de los experimentos. Nosotros vamos a reemplazar del experimento número 1, ¿no? O sea, vamos a reemplazar estos datos de aquí, ¿no? Velocidad 1 acá, ¿no? Constante lo dejamos, molaridad 1 para A y B. Esto ya conocemos que vale 1, 1, ¿ah? Vamos a reemplazarlo entonces. Y quedaría así, ¿eh? Aquí. Velocidad vale esto para 1, experimento 1. K lo dejamos. Molaridad de A en el experimento 1 es 0,1 elevado a la 1. Molaridad de B en el experimento 1, 0,1 elevado a la 1, ¿no? Y ya aquí también es operación. Si queremos K, esto pasamos a dividir, y K saldría 0,04. Ese es el valor. Y eso corresponde pues a la clave C para el problema, ¿no? Esto ya, jóvenes, un poco más largo, hemos dicho, porque es una reacción pues no elemental, ¿no? Igual los pasos son los mismos. Hay que hacer el cociente de los datos para los experimentos adecuadamente, jóvenes, para cancelar términos y obtener pues los exponentes, ¿no? Y obtener los exponentes. Bien, para las 7, me dice, si en la reacción que se efectúa en un recipiente de 1 litro, 2 mol de amoníaco se consumen en 5 segundos, ¿no? Mira, aquí me dan cambio de moles en tiempo. Esos, jóvenes, es para hallar velocidad media, ¿no? Dice, ¿en qué tiempo se producirá 12 moles de agua? Entonces, voy a utilizar aquí velocidad estequiométrica porque me dan datos para el amoníaco y me piden para el agua, ¿no? Para el agua. Bien, sería así. Para establecer la relación estequiométrica entre la velocidad de reacción de las especies de problema, primero se debe balancear la ecuación química, ¿no? Esta es la ecuación ya balanceada y esto lo hacen por tanteo, jóvenes, ¿ah?
4NH3 más 3O2 me da 2NO2 más 6H2O. Lo pueden verificar por el tanteo. Entonces, como a mí me piden la velocidad del agua y me dan de dato la velocidad del amoníaco, voy a establecer esta relación según la estequiometría, ¿no? Su velocidad para él es a 4 porque su coeficiente es 4 y la velocidad del agua es a 6 porque su coeficiente es 6. El problema es que no tengo la velocidad del amoníaco, ¿no? Me dan sí datos de moles y el tiempo lo voy a calcular. Calculando esto ya puedo calcular la velocidad pues a la que se produce o forma el agua, ¿no? Bien, para el amoníaco, que es el NH3, dice que se tiene 2 mol. Esas 2 moles se consumen en 5 segundos dentro de un recipiente de 1 litro. Entonces voy a calcular su velocidad. ¿Ah? Primero voy a hallar su molaridad. El cambio de las moles, se consumen 2 moles en un recipiente de 1 litro, ¿no? Moles sobre volumen, es la molaridad, sale 2 molar. Y ahora voy a hallar su velocidad. Su velocidad es cambio en la molaridad respecto al tiempo, ¿no? Estas moles que se han consumido es 2 y el tiempo que ha transcurrido es 5, ¿no? Entonces la velocidad sería 2 quintos, sale 0,4 molar por segundo. Quiere decir, jóvenes, que en un segundo se consumen 0,4 moles por litro de amoníaco. Es así, ¿eh? He calculado su molaridad primero. Molaridad es moles por volumen. Moles 2, volumen 1 litro es 2. Su velocidad es cambio en la molaridad respecto al cambio de tiempo. Se consumen estas 2 moles en 5 segundos y esta es su velocidad. Bien, una vez que ya se tiene la medida de velocidad de reacción del amoníaco, se puede determinar la velocidad de formación del agua, ¿no? Vamos a medir la velocidad de formación del agua. Bien, entonces, decimos por acá, ya tenemos este valor, vamos a hallar este valor, ¿no? Vamos a reemplazar. Esto es 0,4 molar por segundo sobre 4 y la velocidad del agua, entonces lo calcularíamos multiplicando esto por acá y me sale 0,6 molar por segundo. Bien, esta es la velocidad del agua, pero tampoco me pedían pues la velocidad del agua, ¿no? O sea, lo que nos piden es lo siguiente, ¿no? Considerando esta velocidad de formación, el tiempo transcurrido para que se consuman, porque me dice qué tiempo debe transcurrir para que se consuman 12 moles de vapor de agua por litro, o sea, 12 molar, porque 12 mol por litro, será lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí, jóvenes, tenemos esta velocidad, pero no me piden la velocidad del agua, me piden el tiempo que demora en consumirse 12 moles. Entonces, esto de acá voy a reemplazarlo según fórmula, ¿no? Porque según fórmula, la velocidad es variación de moles o de molaridad respecto al tiempo y eso vale 0,6. Esto que se va a consumir es 12 moles por litro y me piden en cuánto ha pasado o transcurrido el tiempo, ¿no? Entonces voy a reemplazar aquí. 12 molar respecto al tiempo, 0,6 molar por segundo. Entonces esto pasa aquí, esto a dividir y el tiempo sale 20 segundos, ¿no? Porque esto se cancela, esto pasa acá, esto sería 12 entre 0,6 sale 20 segundos. 20 segundos. Esa es la respuesta, ¿no? Todo sobre la base de la velocidad, aunque también se podría calcular aquí, ¿no? Dice, jóvenes, esta velocidad dice que se consumen o se forman 0,6 moles de agua en un segundo. Entonces, para formar 12 moles tiene que pasar pues 20 segundos, ¿no? Por una regla de 3. Pero por fórmula sería así. La velocidad de consumo se calcula así. Variación de molaridad respecto a la variación del tiempo, ¿no? Esto es lo que se consume. 12 moles por litro y el tiempo lo calculamos, sale 12 segundos. Eso vendría a ser la respuesta. Entonces, la alternativa D. Bien, continuando, entonces, para el problema 8, dice, si a temperatura constante para esta reacción elemental, jóvenes, es elemental, la presión del sistema gaseoso se triplica. ¿En cuántas veces variará la velocidad de reacción? Si vamos a triplicar la presión, ¿no? Bien, esto sería así. Como es una reacción elemental, jóvenes, su expresión de velocidad depende de los coeficientes que balancean a los reactantes, ¿no? Entonces, esta es la ecuación balanceada. El problema solamente me daban SO2 más O2, SO3. Coeficiente 2, coeficiente 1, coeficiente 2. Como ellos son los reactantes, de ellos depende la velocidad y quedaría así, ¿no?
Constante, molaridad del elevado al cuadrado, molaridad del elevado a la unidad. Esto es su presión de velocidad. Lo que me están pidiendo ahora es, si yo triplico las presiones de estos gases, ¿en cuánto pues incrementa la velocidad? Obviamente si aumenta la presión, como son gases, pues estas todavía son gaseosas, la velocidad también aumenta, ¿no? Me están pidiendo en cuánto aumenta. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Para las sustancias gaseosas, el incremento de la presión es proporcional al incremento de la concentración. Eso quiere decir que si se triplica la presión, las molaridades también se triplican. O sea, estos valores pasan de un valor al triple, ¿no? Y si cambian al triple, la velocidad ahora va a ser mayor y justamente me piden averiguar en cuánto ha aumentado esa velocidad. Para estos jóvenes vamos a utilizar este cuadrito, ¿eh? Vamos a considerar pues las molaridades iniciales de ellos y las molaridades cuando se triplican, ¿no? Entonces la molaridad de él vamos a asumir que es A y la molaridad de él que es B. Entonces reemplazando estos valores aquí, quedaría así, ¿no? Velocidad de reacción sería K, aquí sería A al cuadrado porque hemos reemplazado esa A, y E quedaría aquí B, ¿no? Para el oxígeno sería pues B, así queda. Pero en este problema nos están diciendo que las concentraciones se van a triplicar porque las presiones también están triplicadas, o sea, la concentración final del SO2 va a ser 3A y la concentración del O2 final va a ser pues 3B. Entonces, cuando yo reemplace estos nuevos valores, la velocidad ya no va a ser la misma, ¿no? Va a ser mucho mayor. Justamente me piden en cuánto habrá aumentado, ¿no? Entonces quedará así. La velocidad final quedaría pues constante. En vez de él voy a reemplazar 3A, pero esto está elevado al cuadrado. Y en vez de él voy a reemplazar 3B porque se han triplicado las cantidades, ¿no? 3B. Entonces, este 3 al cuadrado quedaría pues aquí 9, aquí 3 sería 27, ¿no? O sea, haciendo las operaciones quedaría así. K por A al cuadrado por B multiplicado por 27. O sea, la velocidad inicial era esto y esta es la velocidad final. O sea, la velocidad final es 27 veces el valor de la velocidad inicial. 27 veces. Dice, luego se observa que la velocidad final es 27 veces el valor inicial, por lo que el incremento o se incrementó en 26 veces. No me piden, jóvenes, cuánto es el valor de la velocidad final, sino en cuánto ha aumentado. Y si la velocidad final es 27 veces el valor inicial, el incremento no es 27, es 26. Tengan cuidado en esa parte, ¿no? Se incrementaba en 26. La alternativa, pues, es la D. Bien, aquí también hay algunos... operaciones que hay que corregir. Aquí hay que cambiarlo. Esto ya para que quede registrado, jóvenes, para sus cálculos. Aquí es final, ¿no? Velocidad final. Velocidad final. Y la respuesta pues sería la alternativa D. Bien, eso para el problema pues 8, ¿no? Para el ejercicio 9 nos piden cuál de los siguientes factores no modifica la velocidad de una reacción. Esto lo hemos hecho en la parte final, ¿no? En la teoría, ¿qué factores modifican la velocidad de reacción? Y aquí vamos a leer esta información y vamos a cotejarla pues con la teoría que hemos indicado, ¿no? Bien, entonces para el problema 9 quedaría pues esto así, ¿no? Esto era el problema 8, ya hemos hecho los cálculos. La velocidad final es 27 veces el valor inicial, por lo tanto el incremento es el 26. Para el problema 9 hay que recordar esto, ¿no? De acuerdo con el resumen teórico indicado en el problema en la clase, se debe recordar que los factores que modifican la velocidad de reacción son 5, ¿no? Que hemos indicado. Aquí está. Son 6 en realidad, pero el sexto ya es en caso particular, ¿no? Las concentraciones, las presiones parciales, pero esto es solo para gases, la temperatura, el área de contacto y los catalizadores. Estos son los 5 factores que modifican la velocidad de reacción. Luego, la presión no afecta las concentraciones de las especies sólidas ni líquidas, ¿no? Y esto a la vez no modifica el valor de la velocidad de reacción. Es por eso que para este ejercicio la clave es la D. ¿Por qué es la D, no? Porque la D, jóvenes, viendo pues la hoja de problemas, dice que ¿cuál de los factores no modifica, ¿no?, la velocidad de una reacción? Lo que no modifica es la variación de presión en sistemas
en fase sólida o líquida. La variación de presión solamente modifica cuando las sustancias son gaseosas, pero si son sólida y líquida, no hay modificación. Es por eso que esta es la respuesta. En cambio, pues la temperatura sí modifica, el catalizador también modifica, las concentraciones también. Es por eso que es la D. Es la D. Bien, para el problema 10, dice, se tiene relación elemental. Esto también es elemental. Recuerden, el elemental depende de los coeficientes. Nos dan la velocidad de reacción, nos dan la constante específica y nos piden la concentración del tetraóxido de nitrógeno, que es la concentración de reactante. Entonces, volvemos al problema, a la diapositiva para el problema 10 y tendríamos pues lo siguiente, ¿no? La expresión matemática de la velocidad de reacción para este proceso elemental del problema, considerando que hay un solo reactante, el único reactante es el tetraóxido de dinitrógeno, así se llama. Esta es la ecuación. Ya está balanceada, 1 o 2. El coeficiente reactante es 1, entonces su expresión de velocidad sería así. Constante, molaridad de ese reactante elevado pues a la 1 porque su coeficiente es 1. Esto no incluye, jóvenes, ¿sabes? Porque este es producto. Aquí solamente van los reactantes. Entonces, para este problema tenemos los siguientes datos. La velocidad de reacción, tenemos también el valor de la constante y lo que me piden es esta molaridad del reactante, ¿no? Del tetraóxido del nitrógeno. Entonces, luego la concentración de reactante sería así. Voy a reemplazar acá, reemplazo este valor, acá está, 1,05 por 10 a la menos 1. Reemplazo también K, porque K se conoce este valor, y dejo esto, porque esto es lo que yo necesito calcular. Entonces, miren, este segundo a la menos 1 se va acá y se cancela con él. Y la respuesta sale en molaridad, porque lo que voy a calcular es molaridad. Ahora sería solamente dividir 1,05 por 10 a la menos 1 entre 3,5 por 10 a la menos 2. Y haciendo los cálculos, eso sale 3 molar. Ya sería solamente la división, ¿no? Para hallar este valor, 3 molar. Y eso es la clave, la C. Este problema también es directo porque la reacción es elemental. Entonces, yo conozco esta expresión porque sé que es constante molaridad de producto elevado a su coeficiente. Y si me dan los datos, solamente pues reemplazo, ¿no? Y tendría entonces la respuesta, la alternativa C. Bien, para la 11, aquí me piden el orden de la reacción para esta reacción no elemental, o sea, el alfa más el beta, ¿no? Entonces yo debo calcularlo en función pues a estos datos de la tabla. Y ya hemos visto, jóvenes, que el procedimiento se hace mediante las relaciones matemáticas, no cocientes. Y esto va a ser así, ¿ah? Bien, sabemos en este problema que los reactantes son A y B, entonces su expresión queda así. K, molaridad de A elevado al alfa, molaridad de B elevado a la beta, ¿no? Y los datos, aquí están en la hoja, aquí le hemos puesto de nuevo. Para hallar el orden de la reacción, yo necesito hallar alfa y beta, el orden es la suma, ¿no? De esos valores. Entonces, igual voy a relacionar los experimentos, voy a reemplazar aquí. Y voy a hacer lo propio que hicimos en los ejemplos y en el problema anterior, ¿no? Experimento 1 y experimento 2, cociente. No voy a reemplazar la velocidad, las molaridades a la alfa y la beta y la constante. Para el experimento 2, igualito voy a reemplazar la velocidad acá. Pongo la constante, las molaridades de ambos a la alfa y la beta y quedaría así. Velocidad 1 entre velocidad 2. Constante entre constante. Molaridad de A al inicio, molaridad de A en 2. Molaridad de B al inicio y molaridad de B en el segundo experimento, ¿no? Y noten, jóvenes, que para B los datos 1 y 2 son iguales, se va a cancelar, beta se cancela. K también se cancela y me queda alfa. Aquí cuando haga esta división, ¿no? Como pueden ver, uno es el doble del otro, saldría un medio. Aquí también, esto de acá es el doble de él, sería pues un medio elevado al alfa. Entonces alfa saldría 1. Saldría 1. Se cancela esto, ¿ah? Esto de acá sale un medio, el alfa, esto se cancela, aquí también sale un medio, alfa vale 1. Ya tengo alfa, ahora voy a hallar beta, ¿no? Para hallar beta voy a relacionar 2 y 3. Claro que aquí no se va a cancelar, pero ya no necesito cancelar porque alfa ya lo conozco, ¿no? Lo que sí necesito es dejar intacto a beta porque debo hallar beta. Entonces, eso lo vamos a hacer en la hoja 2. Sería así, ¿no? Experimento 2 sobre el experimento 3. Esta es la velocidad 2. Ponemos su constante molaridad 2 elevado a la alfa, pero alfa ya vale 1, ya lo conocemos. Molaridad de B elevado a la beta, esto sí no lo conocemos. Experimento 3, esta es la velocidad. Ponemos acá la constante. Aquí la molaridad de A en 3 elevado a la 1, porque alfa ya conocemos que vale 1, por la molaridad de B elevado a la beta, ¿no?
Aquí hemos colocado los valores a la 1 porque ya se conoce esto, ¿no? En los ejemplos anteriores estos eran iguales y podía cancelar, pero cuando no se cancela, como ya tenemos los exponentes, no hay problema, ¿no? Lo que sí se cancela es la constante, o sea, dividimos él entre él, luego pasamos a multiplicar a él, a dividir él, y aquí, jóvenes, esto es el doble de lo que está arriba, entonces quedaría igual así, ¿no? Esta división multiplicado por él, dividido entre él, sale un medio, aquí también. Él entre él sale un medio elevado a la beta, y beta también sería 1. Significa que si ya conocemos alfa y beta, la expresión de velocidad que era así, cambia de esta forma, ¿no? K es igual a constante, molaridad de A a la 1, molaridad de B a la 1. Entonces ya tenemos el orden de la reacción. Finalmente, el orden total de la reacción es la suma de los exponentes de los reactantes, ¿no? O sea, 1 más 1, ¿no? Sería alfa más beta, 1 más 1 es 2. Significa que la reacción es de segundo orden, ¿no? O de orden 2. Y en las alternativas, eso es la clave B. Aquí también, jóvenes, solo es matemáticas, ¿ah? Solamente hay que reemplazar en estas fórmulas los datos y llegamos a eso. Y por último, jóvenes, ya para despedirnos, vamos pues al problema 12, ¿no? Nos dice que tenemos una relación sencilla, ya sabemos que sencilla es lo mismo que elemental, ¿ah? Esta ecuación no se puede balancear, se supone que ya está balanceado 1, 1 aquí. Nos dan la velocidad de reacción, nos dan las concentraciones de B y C, que son los reactantes, y me piden la constante. Entonces esto también pues es directo, ¿ah? El problema anterior era la B, segundo orden, ¿ah? 1 más 1, aquí. Entonces, para el problema 12, hacemos pues lo propio. Tenemos esta ecuación, ¿no? Coeficiente 1, porque la reacción pues es sencilla, es elemental, produce B. Solamente me interesa B y C, que son los reactantes, ¿ah? Entonces su expresión de velocidad quería ser constante, molaridad de B elevado a la 1, molaridad de C elevado a la 1, porque son los únicos reactantes. Para el problema tenemos estos datos. Me dan la velocidad de reacción. Esto de acá, ¿no? Me dan B, la concentración de B, que vale esto, y me dan la concentración de C, que vale esto. Y me piden hallar el valor de la constante. Entonces, lo único que voy a hacer es reemplazar aquí este valor, reemplazo este valor, y calculo la constante, ¿no? Luego el valor de la constante específica de velocidad de reacción K sería así, ¿no? Reemplacé esto de acá, acá, queda acá, reemplazo él, y solamente ya es operar. Jóvenes, esto mol litro por segundo es lo mismo que molar por segundo, ¿ah? Al final solamente me interesa el valor de K, ¿no? Las unidades lo puedo obviar. Haciendo las operaciones sale 0,025, ¿no? Pero en notación exponencial quedaría así, 2,5 por 10 a la menos 2. Estos son sus unidades, pero me interesa solamente el valor numérico, ¿eh? El valor numérico. 2,5 por 10 a la menos 4 dividido entre 2,0 por 10 a la menos 2 y luego dividido entre 5 por 10 a la menos 1 sale 2,5 por 10 a la menos 2. Y eso sería pues la respuesta, que es la B. Y aquí nuevamente solamente hemos reemplazado datos aquí, aquí y aquí, conociendo que es una reacción sencilla o elemental, y hemos hallado pues la respuesta, ¿no? Bien, eso con respecto pues al último problema, ¿no? Es aquí. Profesor, ¿Sí? ¿por qué al M le ponía -1? Ya, el M se pone -1 cuando ya se despeja, ¿no? Se despeja a los lugares. Aquí, por ejemplo, eh, a ver, en los problemas, acá, ¿no? El último problema. A ver, esto, mol por litro, es lo mismo que molar por segundo. Entonces, cancelamos ese molar con este molar, por ejemplo, ¿no? Con este molar, pero queda un molar. O sea, y ese molar está en el lado de la incógnita, ¿no? Entonces, si yo quiero acá, debo despejar todo hacia el otro lado, ¿no? Este m pasa aquí, pero dividiendo, porque acá está multiplicando, ¿no? Y si yo quiero ponerlo en el numerador, debo ponerlo pues a la -1, ¿no? Es así. Esa es la forma como pasa. Segundo, igualito, aquí estaría pues dividiendo, pero como aquí en la respuesta estoy colocando pues en el numerador, sería segundo a la -1, ¿no? Ustedes saben que para invertir una cantidad que está como cociente en el numerador pasa como exponente negativo, ¿no? 1 sobre A es lo mismo que A a la -1, ¿no? Aquí también este sería 1 sobre M, sería M a la -1, ¿no? Aquí también, esto es 1 sobre S, ¿no? Es S a la -1, ¿no? Eso ya despejando los valores. Bien,
Siempre pues nos pasamos un poquito más del tiempo porque hacemos el resumen teórico y también tratamos de resolver algunos ejemplos antes de ver pues los ejercicios propiamente dichos, ¿no? No pasamos a resolver directamente pues los ejercicios. Espero pues que no les incomode eso eh, y más bien les sirva, ¿no? Para que puedan ver si es posible completo los dos ejercicios, porque la semana pasada también nos faltó tiempo, quedamos sin resolver pues dos, ¿no? Bien, nos quedaremos aquí, jóvenes. La próxima clase veremos ya el tema de equilibrio químico, que es una condición especial de la cinética, ¿no? Que hemos visto en esta parte. Ahí nos quedamos, jóvenes, entonces. Hasta la próxima y buenas noches.